Muy bien, entonces, Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos en ayuno ahorita en Shiva Asar de Tammuz, en el ayuno del 17 de Tammuz. Y a lo mejor conviene comenzar con unas palabras al respecto, ya que mucha gente, vamos a decirlo así, se lo toma muy en serio, ¿no? Me refiero a sufre mucho, ¿no? No quiero decir que no hay que tomar en serio el ayuno, obviamente, me refiero a que mucha gente sufre demasiado, pero no sufre por el Betamigdash, no sufre por las desgracias que ocurrieron estos días, no sufre por su situación de no estar comiendo, ¿no? Lo cual nos enseña un poquito más en el estatus en el que estamos. Hoy en día nuestras generaciones son generaciones como que muy débiles y tenemos que como que tratar de fortalecer un poquito, ¿no? Fortalecer un poquito, no es fortaleciendo el cuerpo que nos hacemos más fuertes, sino es fortaleciendo el espíritu, fortaleciendo la mente que nos hacemos más fuertes. Entonces ahorita justo que estamos en un día de ayuno, cabe recalcar este concepto que es muy importante decir, ¿sabes qué? Ponle atención a tu mente y para poder fortalecer tu cuerpo. Justo uno de los grandes sobrevivientes del Holocausto, fundador de la logoterapia, Viktor Frankl, el autor del libro El hombre en busca del sentido, que es muy recomendado para todos. Él comentaba que la gente que más sobrevivía en los campos no eran aquellos que estaban mejor físicamente, no eran aquellos que tenían mejor resistencia, mejores capacidades, sino eran aquellos que tenían un espíritu más elevado, un espíritu más fuerte. Aquellos que tenían un propósito para su existencia son los que lograban sobrevivir a aquella temporada tan terrible de nuestro pueblo. Entonces lo que podemos aprender de aquí es justo eso, como él mismo lo cita, si no me equivoco, de Nietzsche, que es una persona que tiene un porqué, va a soportar casi cualquier cómo, ¿no? Entonces, y obviamente no estamos en una situación tan extrema como la que se vivió aquello, simplemente estamos ayunando un par de horas, literalmente es un par de horas pequeñas, que hoy en día incluso mucha gente allá afuera hace este tipo de ayunos por cuestiones de salud, ¿no? Entonces, tenemos que a lo mejor saber que este ayuno que estamos haciendo está por un lado limpiando nuestro cuerpo, es un es un reseteo de todo nuestro sistema para poder funcionar mejor. Entonces es algo muy positivo el ayunar, y no solamente que es algo muy positivo, sino que también nos permite a sentir. Y eso es algo que muchas veces en nuestra generación no permitimos, no nos permitimos sentir hambre. Comemos mucho antes de que llegue incluso la sensación de tener hambre. Entonces es algo que tenemos que empezar a cambiar un poquito, empezar a permitirnos a nuestro cuerpo tener hambre. De hecho, como tal, una de las reglas que el Rambam, Maimónides, en su libro de Ilhot, en el Mishneh Torah, en los libros de Alajot, que ahí es donde trae la famosa dieta del Rambam, que donde viene la dieta del Rambam, viene justo de su libro de Alajá, cuando él habla acerca de la importancia de parecerse a Hashem y de imitar los caminos de Hashem y de estar saludables para poder servir a Hashem. Ahí justo lo que habla es de esta mitzvah de Ushmartem et nafshotechem, Ushmartem meot nafshotechem, cuidarán mucho sus almas, sus cuerpos. ¿Por qué? Porque es un precepto de la Torah que para poder yo servir a Hashem de manera correcta, tengo que yo estar fuerte para poder servirlo. Ahora, una de las reglas, de los principios que él trae es que la persona solamente coma cuando tiene hambre, solamente tome agua cuando tiene sed. Hoy en día poco hacemos eso, hoy en día vivimos una época increíble increíble abundancia que no nos permitimos ni siquiera tener hambre. En cuanto llega la primera señal o incluso antes ya estamos comiendo. Y es algo que tenemos que permitirnos tener hambre, permitirnos sentir esas sensaciones del cuerpo, sentir la debilidad del cuerpo, sentir incluso cómo la energía fluye. Y muchas veces la gente asume que cuando uno ayuna, no va a poder concentrarse, no va a poder estar bien, y llega un punto en el que puede pasar. Sin embargo, yo les pregunto, ¿quién está más concentrado? ¿Un zorro que está buscando a su presa para comer que no ha comido en 3 días? ¿O uno que acaba de comer? ¿Quién está más concentrado?
seguro que el que no ha comido en 3 días va a estar más enfocado en conseguir su presa y así funciona. Funciona que la concentración, obviamente, que si estamos demasiado débiles en cuestiones de nutrientes, etcétera, puede llegar a un punto donde no puedo ni siquiera enfocar la vista, etcétera. Pero créanme que con las pocas horas que nosotros hacemos de ayuno, no debería de afectar nuestra capacidad de reaccionar, al menos que tengamos una condición o al menos que haya alguna otra situación externa. Sin embargo, por lo general, estos ayunos no solamente que no nos afectan para poder servir a Shem correctamente, sino que al contrario nos permiten quitar de nuestra mente, ay, tengo que ir a comer, ay, tengo que desayunar, ay, tengo que, como que ese pendiente siempre está ahí y te permite estar más libre para considerar en lo espiritual. Eso por un lado, y por otro lado, también te permite realmente sentir tu cuerpo, porque realmente aquí lo sientes, ¿no? Normalmente cuando estamos bien alimentados, cuando estamos bien dormidos, no sentimos nuestro cuerpo, vamos en el día a día como si nada. Sin embargo, estos ayunos nos permiten sentir nuestro cuerpo, sentir lo que sentimos, aunque no sea agradable, pero también es importante sentirlo. Y justo puede ser la intención de un ayuno que no sea agradable y poder considerar que básicamente para qué es un ayuno, para tener tiempo libre y para dejar de darle demasiada atención al cuerpo y prestarle esa atención más bien a la neshama, prestarle la atención a los sentimientos que yo estoy teniendo correctos, que yo tengo que considerar, los pensamientos positivos, etcétera. Esa es la razón de un ayuno. Entonces, ese es como el primer punto, como simplemente considerar que estamos ayunando por un propósito. ¿Cuál es el propósito? La reflexión. Entonces, la reflexión y darle precedencia a la mente, a la alma, por encima del cuerpo, ¿no? Esa es la razón por la que estamos ayunando, para recordar las tragedias que ocurrieron en este día, que es Shiva Asar Betamuz, el 17 de Tamuz. Es un día que ocurrieron, que se detuvo el Tamid, el Korban Tamid, los sacrificios diarios que habíamos tenido desde la época del Mishkan, en el desierto, y que se detuvieron en esta época, que también, si no entendemos la tragedia de lo que es, tendríamos que llegar a comprender un poco más. El día que se metió una Avodah Zará en el Bet HaMikdash, el día que se quemó un Sefer Torah, el día que se quitaron las murallas de Jerusalén en el sitio que tenían, etcétera. Hubo varias tragedias que ocurrieron durante este día. Las Lujot, las tablas de piedra también fueron destruidas en este día. Entonces son cosas que tenemos que estar considerando. ¿Cuál es la importancia de todos estos conceptos y saber por qué es que tendría que hacerme falta? En otras palabras, yo ahorita que estoy en una situación muy cómoda, ¿por qué tendría que llorar en estos días? ¿Qué tendría que hacerme falta? Y realmente utilizar la imaginación para ese propósito. Y si ocupamos nuestra mente y nuestra imaginación en lo que tendríamos que estarlo ocupando, no va a haber tanto espacio para considerar para considerar el aspecto de estoy ayunando. Muchas veces le damos demasiado espacio a nuestro cuerpo para decir, hoy me voy a morir, me siento mal, me duele la cabeza, ya no aguanto, y empezamos a alimentar esos pensamientos, alimentarlos, y les damos mucho peso, mucha cabida. Pero si en lugar de eso, que es difícil, pero aprender a controlar nuestra mente involucra desde ahorita, desde los momentos en que decimos, siento incómodo y está bien, voy a sentir la incomodidad y voy a dejarla ser, pero por otro lado voy a enfocar mis pensamientos en otras cosas. Entonces les recomiendo mucho que ahorita que desayuno, se enfoquen en eso, traten hoy es un ejercicio, hoy es un día perfecto para hacer el ejercicio de controlar nuestra mente por encima de nuestro cuerpo, permitiendo sentir. Justo no estamos diciendo que hay que reprimir el sentimiento de hambre, de dolor de cabeza, no hay que reprimir nada de eso, simplemente hay que permitirle ser y dejar yo, por otro lado, tratar de concentrarme en lo que tengo que concentrarme en este día. Muy bien, entonces esto fue como un pequeño, simplemente brevario de consejos que pueden servirnos para el día de hoy, que básicamente es el día del ayuno. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema como tal. Entonces, ¿alguien se acuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? O bueno, la última semana que tuvimos clase, hace 3 semanas.
¿Alguien se acuerda? ¿Tiene la información alguien de qué fue lo que vimos en el chat? ¿Queremos ver? ¿Quién se acuerda qué fue lo último que vimos? De hecho, dejamos un tipo tarea incluso. En lo que abro la ventana para que escriban en el chat qué fue lo que vimos la semana anterior. Hola. Muy bien, ok, hablamos de la constancia, lo importante de poco a diario en lugar de mucho de vez en cuando. Muy bien, la constancia es lo principal para un estudio a profundidad. Muy bien, constancia. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda qué fue lo que hablamos? Que incluso dejamos una tarea al respecto. Vamos a darles a escribir, ver sus notas. Si alguien quiere mejor decirlo en lugar de escribirlo, también puede hacerlo. Las situaciones positivas que hemos recibido, ok, hablar de muy bien, ok, más por ahí va así, esa es la ejercicio que tuvimos. Ok, la importancia de entender los conceptos y poder transmitirlos, muy bien, que básicamente cuando yo enseño algo que he aprendido, puedo aprenderlo mejor, muy bien. ¿Qué más? ¿No se acuerda de otro concepto? Hablamos de razón, la tarea de analizar lo que hemos logrado en nuestra vida mediante el dominio mental. Muy bien, esto muy interesante porque justo también tiene que ver con la parashá que acabamos de pasar, que justo los que estuvieron en la clase que di el viernes de la parashá de la semana, justo hablamos del razón, de la voluntad, ¿no? Que mi voluntad puede moldear mi realidad. Si yo tengo una voluntad hacia cierta dirección, esa razón, esa voluntad va a como tal dirigir todo va a moldear mi futuro, mi mente, etcétera. Entonces es muy importante poder desarrollar mi razón, desarrollar mi voluntad y que lo aprendemos de la parasha de la semana, Shederech le'adam rotzel ilech bamolchim oto, por el camino que el hombre quiere ir, por ahí lo dirigen, ¿no? Dijimos así, así dice Rashi en la parasha de Balak, en la parasha de la semana que acaba de pasar, que es el razón por el camino donde el hombre quiere ir, porque el hombre desea, la palabra clave es razón, ilech bamolchim oto, por ahí lo dirigen, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda de otro punto? Digo, fueron hace 3 semanas, entonces entiendo que no se acuerden muy bien, pero por eso vamos a repasar. Entonces, una de las cosas importantes que vimos, o más bien como que el tema principal que incluso yo tengo en la mente, que pueden haber otros conceptos que me estén pasando, pero el tema principal que yo tengo ahorita en la mente es el concepto de que una persona tiene que, antes de poder transmitir información de cualquier tipo, una persona antes de poder llegar a ser un maestro, un educador o una guía, esa persona primero tendría que poder llegar a creer en su propia capacidad de estudiar, en su propia capacidad de aprender. Porque se acuerdan que dijimos que muchos de nosotros tenemos traumas de aprendizaje, donde sentimos que no somos inteligentes, sentimos que nuestra mente no funciona bien, etcétera, etcétera. Son muchos conceptos limitantes que nos hemos traído desde la infancia. Y estos conceptos son los que nos evitan poder llegar a tener un aprendizaje real hacia nuestra vida. Entonces, muy importante este primer concepto, que fue el que de repaso de lo que vimos la semana anterior, que dijimos que uno tiene que tratar de probarse a sí mismo a través de la constante traerse pruebas de su propia vida, de cómo es que sí puede aprender. Trajimos una historia, no sé si recuerdan, acerca de que traen el Talmud de un pescador que no estudiaba Torah y que Eliyahu Anabí se le presentó para tratar de decirle que estudie Torah, y el pescador le dijo, no, yo no tengo mente para estudiar Torah, le dice Eliyahu Anabí, y entonces el Eliyahu Naví le dice al pescador,
a ver, explícame todo lo que tú estás haciendo aquí en este momento, ¿no? Y bueno, le empieza a explicar, ¿no? Que él tiene las redes y qué tal día y qué tal hora y le empieza a explicar todos los detalles que existe con respecto a poder llegar a ser un pescador exitoso. Y entonces el pescador, Eliyahu Naví le dice al pescador, observa entonces, ves que sí tienes la capacidad de aprendizaje, simplemente que no lo has utilizado en la Torá, pero así como pudiste aprender todos estos detalles en tu estudio aquí para llevar a cabo esta labor que estás haciendo de ser pescador, así también podrías dedicar tiempo y llegar a tener éxito en tus estudios si tú te dedicas a estudiar Torá. Y esto es lo mismo que tenemos con respecto a nosotros. Todos nosotros tenemos una mente que es mucho más impresionante que cualquier computadora que exista hoy en día. Ninguna computadora creada por el ser humano llega a la capacidad que tienen nuestras mentes. Y por lo tanto, eso nos tiene que decir algo acerca de nosotros mismos, ¿no? Que tenemos, por lo tanto, una herramienta impresionante que si no me parece que es así de impresionante, puede ser que sea porque no le he aprendido a utilizar. Como cuando vemos muchas veces a personas que tienen un celular súper nuevo y lo único que hacen con él es hacer llamadas, ¿no? Por ejemplo. Y eso pues, está bien, o sea, él no sabe todo el potencial que tienen las manos con ese celular. Y lo mismo pasa con muchas personas, con nuestra mente. Todos tenemos una mente impresionante, pero no todos lo utilizamos a la mayor capacidad con la cual fuimos creados. Y mucho de eso viene de las creencias limitantes que tenemos, que puede ser que nos hayan arraigado cuando éramos niños, o puede ser que nos hayan arraigado en algún momento de nuestra educación escolar, en algún maestro, algún amigo, etcétera. Nos empezaron a llevar nos empujaron a creer que no tenemos la capacidad de aprendizaje en muchas áreas. Como que no, nuestra mente está limitada, nuestra mente no funciona, nuestra mente funciona en estas áreas, pero en estas áreas no funcionan, y realmente esto es un mito. Realmente puede ser que tenga secciones, o sea, haya áreas donde tengo mayor capacidad que otras, pero a final de cuentas mi mente tiene la capacidad de comprender cualquier cosa que yo me doy a la tarea de comprender. Entonces, la primera parte que dijimos que es súper importante antes de poder empezar a enseñarle a cualquier otra persona es creer en tus propias capacidades. Porque, ¿qué crees? Que las personas que te hicieron sentir que no servía tu mente es porque ellos mismos así llegaban a sentir. Ellos mismos tenían esa limitante de pensar que su mente no servía y por lo tanto te lo transmitieron a ti. Como ellos mismos sentían una limitación, una incapacidad de aprender, entonces asumen que todos los demás llegan a tener también esa misma limitante, o por lo menos hay otros que son limitados en diferentes áreas. Y entonces en lugar de buscar la mejor estrategia para poder construir a las personas, simplemente se dan por vencido, hacen yeush, hacen ya como que no funciona. Y me ha pasado observar mucho esto con muchos de los gerim que llegan a la comunidad en México y que quieren llegar a estudiar junto con ellos. Comentamos un poquito de esto. Y muchas veces las personas de ahí mismo quieren enseñarles. O sea, los abrejim, las personas que estudian Torah quieren enseñarles, pero a veces se ve como que no entienden y entonces llegan a pensar que simplemente no hay, o sea, como que no les entra, no funciona. Y muchas veces los que mismos tratan de enseñar, como que ya dicen, no puedo lograr que ellos aprendan de la misma manera que aprenden los que ya llevan estudiando, entonces mejor les enseño otras cosas o más fácil, a un nivel mucho menor. ¿Por qué? Porque ellos mismos no entienden la manera de transmitir información a una persona que a lo mejor no ha tenido ningún tipo de contexto en esta información. Y entonces muchas veces los mismos maestros de estas áreas se dan por vencido. Y realmente los mismos alumnos también se dan por vencido porque dicen, ¿sabes qué? Mi mente no funciona, mi mente no da, no sirvo para esto, y empezamos a decirnos estos pensamientos limitantes. Pero debemos saber que cualquiera que sea nuestra meta, podemos alcanzarla. Aquí fue donde hablamos del razón, de que depende qué es lo único que está en nuestras manos muchas veces, es la voluntad. La voluntad tan fuerte de querer lograrlo. Esa voluntad, si es lo suficientemente fuerte, va a llevarme
a tener diferentes actitudes ante la vida que me van a abrir las puertas a los caminos que yo quiero llegar. Incluso que al principio mi mente parezca que está, literalmente dice la Gemara, como el barzel, como el hierro, así como que es dura, dura y que no le entra nada. Así dice la Gemara, puede ser que pienses que es así. Simplemente, ¿por qué viene esto? Porque no tienes organizado las cosas en tu mente. Y entonces, ok, primer punto que dijimos la clase anterior, o uno de los primeros puntos que me acuerdo es entender que tengo que quitarme, antes de poder yo transmitir información a otros, tengo que quitarme aquellos creencias limitantes que actualmente tengo, que me dicen que yo no tengo un conocimiento correcto y por lo tanto si yo tengo esa creencia, la voy a transmitir inconscientemente a mis alumnos o voy a tratarlos inconscientemente de una manera en la cual ellos sientan que no pueden aprender. Por un lado, ese es el primer punto. Entonces, segundo, ¿qué tengo que hacer para buscar cambiar mi perspectiva? Empezar a buscar información de mi pasado, ver momentos en mi vida en los cuales he tenido éxito aprendiendo algo. Buscar probarme a mí mismo que sí puedo. ¿Y cómo? A través de buscar pruebas en el pasado y a través de intentar en el futuro, a través de tener la voluntad de quererlo. Entonces, cuando yo empiezo a buscar en el pasado pruebas de que, espérate, sí he logrado mis metas y sí he logrado aprender algo nuevo en el pasado, entonces cuando yo tengo esa perspectiva, voy a poder más fácilmente poder buscar hacia el futuro. Entonces, eso es un primer punto, entender que a final de cuentas también mi mente es una mente igual que todas las otras mentes, impresionante, mejor que cualquier computadora que haya existido hasta ahorita y por lo tanto simplemente no he sabido utilizar la funcionalidad al máximo. Y nunca es tarde para aprender. Puede ser que el esfuerzo sea mayor, pero nunca es tarde. Siempre puedo empezar a utilizar mi mente y tengo que empezar con pasos chiquitos. Y después vamos a hablar un poquito acerca de las etapas del desarrollo en los niños y de aquí vamos a poder aprender también las etapas de desarrollo en los adultos, porque a final de cuentas, en cuanto más vamos creciendo, menos capacidad de comprensión tenemos en ciertas áreas basadas en las que teníamos cuando éramos niños, pero lo único que significa es que vamos a tener que poner más esfuerzo. No significa que no podamos, significa que tenemos que poner más esfuerzo, más tiempo, más repeticiones, es lo único que significa. Cualquier persona a cualquier edad lo puede lograr si tiene la suficiente voluntad. Y eso es lo principal que hemos dicho, la voluntad. Voluntad, voluntad, voluntad. Tu razón es lo único que tú puedes controlar y si lo controlas y lo haces crecer y haces que crezca suficientemente para que se vaya a expresar después en tu tefilá y después en la tefilá se expresa en tus acciones y en las cosas que te van apareciendo a tu alrededor, eso es como funciona. Esto en el mundo secular, no me acuerdo si lo mencionamos la vez pasada, pero es lo que se conoce como la ley de la atracción, ¿no? En el mundo de allá afuera es como el secreto, ¿no? Han visto la película o oído el libro del secreto, que básicamente ¿qué es? Que todo lo que pensamos constantemente lo atraemos. Y eso es lo que ocurre con esta ley que acabamos de decir, que lo trajo Rashi, basado en lo que traía el Talmud muchos años antes. Por el camino que el hombre quiere ir, por ahí lo dirigen, de acuerdo al razón, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a aquello que está en tu pensamiento constantemente, es lo que tú estás atrayendo a tu vida. Entonces tú estás pensando constantemente en comprarte un coche, de repente lo vas a empezar a ver en todos lados, no porque no existiera antes, sino porque ahora ya tu mente está enfocado en tus metas, en lo que tú quieres conseguir y por lo tanto esa razón empieza a alinear todo lo que ocurre en tu vida para que puedas ver oportunidades que puedan llevarte hacia tu meta. Eso no significa que las cosas te van a aparecer mágicamente, casi, pero no. Significa que te van a salir las oportunidades para que tú puedas llegar a ellas. No te las van a regalar en las manos muchas veces, aunque a veces puede pasar que sí. Pero lo que quiere decir aquí es que se te va a dar las oportunidades para que puedas adquirir lo que sea que tu voluntad está buscando adquirir. Sí, Gina. Gracias, David. Oye, ahorita lo que estás mencionando, yo me acuerdo que mi papá, de bendita memoria, tenía mucho esta filosofía de vida. No, es que lo que una persona se quiera
se proponga, lo puede lograr. Por ejemplo, él dejó de fumar así, porque yo quiero dejar de fumar y voy a dejar de fumar, y en una semana dejó de fumar, ¿no? Y por ejemplo, mis tías usaron parches, fueron a terapia y tal. Yo estudié psicología, entonces de un tiempo a la fecha, las escuelas psicológicas son de, no, es que la voluntad no es suficiente. Es que no, es que, ¿qué tal si la química cerebral es que la conducta, es que los estímulos, es que el condicionamiento operante? No, la verdad es que la voluntad no es suficiente para temas de alcoholismo, fumar, sobrepeso, etcétera. Entonces, yo siento que esa forma de pensar nos ha hecho como chiquitos, como decir, ah, pues sí es cierto, no puedo. Ah, no, pues no puedo tener buenos hábitos. Ah, no, no puedo ser disciplinado. Ah, no puedo, no puedo. Entonces, realmente la postura del judaísmo es, o sea, claro que la voluntad lo puede, pero tienes que trabajar activamente en ello. Correcto, de hecho sería una mezcla de los dos. O sea, la voluntad te va a llevar a las herramientas que necesites para llevarlo. Y si tu voluntad es suficientemente fuerte, puede ser que el reto también sea muy fuerte y por lo tanto necesitas una voluntad mucho mayor y necesitas herramientas a tu alrededor para que te ayuden. Entonces, puede ser que no solamente digas, ah, sabes que lo voy a dejar y punto lo dejo. Puede ser que no sea suficiente para ti eso, pero si tienes la voluntad de hacerlo, entonces va a llegar a ti herramientas, diferentes herramientas que te van a permitir conseguir tus metas. Y en este caso dirigido al aprendizaje, muchas veces que sentimos que no podemos aprender algo, que sentimos que es muy difícil, pero lo que tenemos que primero entender es que podemos, si lo queremos suficiente. Y segundo punto es entender que sea difícil no significa que lo difícil no está peleado con lo imposible, o sea, al contrario, va a ser difícil, y sí, va a ser difícil. Y necesita ser difícil porque si fuera fácil cualquiera lo haría, como dice el dicho. Entonces, hay un nivel de dificultad y hay un nivel de una barrera que tienes enfrente, pero tienes que saber que se puede llegar. La pregunta simplemente va a ser qué tanto tienes que soportarlo. Y el nivel de dificultad no te dice nada si es el camino correcto o no, que es otro punto importante recalcar, que mucha gente dice, ¿sabes qué? Hay muchas barreras, hay muchas cosas. Yo creo que Dios me está diciendo que por aquí no es, ¿no? A veces pasa lo contrario, ¿no? Mucha gente dice, ¿sabes qué? Hay muchas barreras, yo creo que ese es el Satán que me está queriendo evitar llegar a la meta que yo quiero, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos es la verdadera? Y la pregunta es, ninguna de las dos. A final de cuentas, tú tienes que definir qué es lo que tú quieres en la vida. Y tienes que definir qué tanto estás dispuesto a esforzarte por eso que tú quieres en la vida. Y puede ser que llegue a un punto donde la barrera es tan grande que tú dices, no, creo que el esfuerzo necesario para poder llegar a esto no vale la pena para la meta que me estoy proponiendo, entonces mejor voy a recalibrar mis metas. Puede ser, es válido, muy válido poder llegar a decir algo así. Entonces, pero entendiendo que las dificultades en la vida no te enseñan ni siquiera si es positivo o si es negativo lo que vas a conseguir. Y muchas veces ha pasado, tragedias que ocurren, por ejemplo, y que muchos dicen, ya ves, viste, eso es lo que ocurrió porque la gente estaba haciendo lo que no era correcto. Los que estaban de acuerdo con ellos dijeron, ah, no, es el Satán, no, como dijimos antes, ¿no? Entonces, realmente no depende de eso. Si algo es positivo independientemente de lo que piensen los demás o lo que pase en medio o lo que haya. Si tú defines que una meta es positiva y que vale la pena perseguirla, persíguela independientemente de las dificultades que haya. Las dificultades no te van a indicar si es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Tú, en tu propio juicio, con lo que te dice la Torá, preguntándole a un rabino, etcétera, etcétera, tú tienes que definir qué es la meta que yo quiero llegar, que yo quiero alcanzar y definir superar las pruebas que van a venir en el camino, ¿no? Independientemente, y eso que implica, muchas veces lo contrario de sobreestimar, subestimamos las dificultades que va a haber en el camino. Por ejemplo, una persona se dice, ¿sabes qué? Yo voy a aprender hebreo, ¿no? Que todavía están abiertas las inscripciones para el curso de hebreo, por cierto, para hacer un pequeño comercial. Todavía se puede inscribir al curso de hebreo, de la Shona Kodesh, para aprender a leer hebreo. Pero bueno, una persona que se pone la meta de aprender a leer hebreo. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a leer hebreo y voy a aprender
no sé, por un lado la gente subestima cuánto tiempo se va a tardar en aprender el idioma, ¿no? O cuánto esfuerzo le va a requerir, porque puedes aprenderlo en un mes. La pregunta es cuánto tiempo tienes que entrenar todos los días para aprenderlo en un mes, ¿no? Entonces la gente empieza a estudiar y cuando empieza a ver las dificultades que tiene, por ejemplo, aprender un nuevo idioma y aprender realmente a pronunciar correctamente, a que lo corrijan, entonces empieza a sentir incómodo y entonces ya no está tan arriba la meta que tenía y empieza a bajar las ganas. Por eso al principio tú tienes que definir, esto es lo que yo quiero hacer o no es lo que yo quiero hacer. Y si es lo que yo quiero hacer, entonces voy a estar dispuesto a sobreponerme a todas las pruebas, incluso que no es. Entonces, por ejemplo, una persona, entre más grande está, es un poco difícil la pronunciación. Lo que se dificulta más conforme a la edad son las pronunciaciones, porque estamos acostumbrados a ciertos sonidos en el idioma en el que hablamos y también basado en el lugar donde vivimos, porque no es lo mismo la pronunciación de una persona de México, por ejemplo, con una persona de Perú o una persona incluso en México mismo, tenemos diferentes pronunciaciones. Entonces, si no estás acostumbrado a ciertos sonidos, vas a tener una dificultad en esos sonidos. Ahora, si tú te lo propones, ¿puedes lograr pronunciarlos correctamente? Sí. La pregunta va a ser cuánto esfuerzo te va a requerir. Va a ser literalmente estar varios días pronunciando lo mismo, escuchando cómo se escucha mal, cómo se escucha bien, cómo se escucha mal, cómo se escucha bien, y ejercitando, 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 ejercitando. Ahora, puede ser que tú veas a una persona y a la primera le salió bien, ¿no? Y te frustra, ¿por qué? Porque te comparas y dices, a él ya le salió y a mí llevo 3 meses practicando y no me sale. Entonces, primero es quitarnos también esas comparaciones. Yo soy yo y si puedo aprender algo de lo que él hizo para conseguirlo tan rápido, voy a escucharlo. Pero si veo como que simplemente le salió y como que ni siquiera sabe lo que hizo, pues entonces ni modo, voy a tener que seguir yo practicando y tratando de hacer el esfuerzo hasta que me pueda conseguir mi meta, que es pronunciar correctamente. O puedo decir, ¿sabes qué? Creo que no es tan importante pronunciar esta letra tan correctamente, entonces voy a continuar de esta manera y si luego me sale, que bueno, y si no, no también. También puede ser una decisión aceptable, pero lo importante, esto es fundamental en el estudio, esto es fundamental en el aprendizaje de cualquier cosa y por lo tanto también en el estudio de cualquier cosa y también en la enseñanza de cualquier cosa. Porque vamos a decir que ahora tú tienes un alumno y tú sabes que es muy fácil decir, por ejemplo, Parangaricutirimícuaro, ¿no? Y entonces le dices, a ver, di Parangaricutirimícuaro. Y entonces vas a tener ahí intentando Parangaricutirimícuaro. De hecho, en uno de los ejercicios que vamos a hacer después es aprender a decir Parangaricutirimícuaro o alguna otra palabra que no sepan, porque es muy sencillo enseñarlo y aprenderlo, pero el problema es que queremos que digas Parangaricutirimícuaro a la primera, sin molestarte en decir, a ver, di paranga. O sea, el proceso es muy largo, o que córtalo en pedazos. Como dice el dicho que hemos repetido varias veces, ¿cómo comes una jirafa? Un bocado a la vez, ¿no? ¿Cómo se come una jirafa? Un bocado a la vez. No puedes comerte una jirafa de un solo bocado. Tienes que partirla en pedacitos muy chiquitos para poder consumirlos, ¿no? Y así pasa con cualquier cosa que vamos a aprender. Y esto es lo fundamental para mí comprender. Esto es fundamental para poder aprender yo mismo algo y para poder enseñar algo a otros. No hay nada que sea lo suficientemente grande que no pueda conseguirlo si lo parto en cachitos chiquitos y lo empiezo a digerir poco a poco y lo empiezo a repetir y lo empiezo a repasar. Entonces, primer paso es creer que puedo. Creer que puedo lograrlo. Saber que puedo lograrlo. Creer en mí. Segundo paso es no subestimar el nivel de dificultad. O sea, saber que lo puedo lograr no significa que no va a ser difícil. Significa que sí, que posiblemente va a ser muy, muy difícil. Y que voy a tener que esforzarme mucho y voy a tener que estar días tratando de entenderlo y no lo voy a entender y me voy a frustrar y me voy a equivocar y eso se va a sentir mal porque me enseñaron en la escuela que equivocarse está mal y entonces como me enseñaron en la escuela que equivocarse está mal, cada vez que me equivoco me voy a sentir mal, pero tengo que entender que eso es parte del proceso. No subestimes la dificultad, ese es el segundo paso que dijimos, no subestimar la dificultad. Y el tercero que tiene que ver con esto es estar dispuesto a todo el proceso. Estar dispuesto a sufrir o pasar por el proceso, no necesariamente sufrir, pero pasar por el proceso.
Y por último sería partirlo en etapas o en pasos alcanzables, pasos que me permitan llegar a eso. Y entonces, si mi meta es leer el Humash y traducirlo, tengo que entender que existen diferentes pasos que me van a permitir llegar a eso. De hecho, quisiera mostrarles. Mm, Me están pidiendo el enlace en otro grupo. Ya, ok. Muy bien, vamos entonces. Les quiero mostrar mostrarles un poquito cómo funciona esto. Denme un minuto. Aquí está. Mm, Muy bien. Entonces aquí lo tengo de una manera después vamos a ver este cuadro un poco más, pero nada más lo que quiero que veamos es aquí. Entonces, por ejemplo, cuando estoy empezando a estudiar Torah, esos pueden ser uno de los pasos en los cuales yo debo estar como que muy enfocado, ¿no? Por un lado, en el lenguaje. ¿Qué significa el lenguaje? Aprender a pronunciar algo, aprender a tener fluidez en algo, poder traducir eso que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo en el hebreo, una de las primeras trabas que vamos a tener es justo la traba del lenguaje. ¿Por qué? Porque está en un idioma que no conozco, que a veces incluso puede ser que sea en español, pero por ejemplo Don Quijote de la Mancha está en español, pero pues, no necesariamente lo vas a comprender a la primera lectura, ¿no? Porque entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo varias ¿cómo se dice? Etapas que yo tengo que alcanzar para poder comprender algo mejor. Entonces, por ejemplo, cuando algo en hebreo, la primera etapa que tendría que yo estar pasando es la etapa de la pronunciación. Poder pronunciar de manera fluida, poder más bien pronunciar de manera correcta. Por otro lado, poder leer de manera fluida. Ustedes, si tienen hermanos o hijos chiquitos o han trabajado con niños previamente, podrán observar cómo es que cuando un niño apenas está aprendiendo a leer, él está leyendo y muy concentrado y muy enfocado en la lectura y le preguntas, ¿qué leíste? No tiene la menor idea de lo que leyó. ¿Por qué? Porque su mente no está enfocado en la comprensión que está aquí abajo. Está enfocado apenas en esta primera sección de pronunciación, fluidez y que no sería traducción, sería como poder entender palabra por palabra. Si tú le preguntas qué significa esta palabra, te va a decir, pero si le preguntas qué significó el texto completo, no va a poder saber decirlo. ¿Por qué? Porque todavía no llega a ese punto, son pasitos, niveles. Y muchas veces nosotros queremos llegar a este último paso, a la primera lectura, ¿no? Queremos llegar a explicarlo con la primera lectura que lo hacemos y no va a funcionar. Primero tienes que empezar pronunciando correctamente, repitiendo el texto varias veces para que tú salga fluido de tu boca, que es la siguiente paso, fluidez, traducción, empezar a traducir palabra por palabra. Y ahora ya que traduje palabra por palabra, me voy a regresar nuevamente a leerlo varias veces. ¿Para qué? Para poder entender lo que está diciendo, que es el primer paso. ¿Cuál es? Entender el sentido simple del texto. Y ya después de que entendí el sentido del texto, voy a intentar explicarlo. Y posiblemente no me va a salir la explicación y voy a tener que volver a leerlo en el sentido simple del texto varias veces hasta que pueda por fin entenderlo y poder explicarlo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos queremos saltar todos estos pasos. Entonces, se fijan cómo esto ya tiene mucho más sentido que decir, ¿sabes qué? Te digo, toma este texto y dime lo que dice. No,
Tengo que primero leerlo varias veces para pronunciarlo bien, hasta que pueda estar un poco fluido, por lo menos saber traducir palabra por palabra, poder empezar a tratar de entender qué es lo que el texto me dice, entenderlo poco a poco, hasta que ya más o menos ya lo tengo claro, puedo empezar a explicarlo. Y cada una de estas requiere varias lecturas. Requiere, para pronunciarlo, mínimo 2, 3, 4 veces que lo leo. Para la fluidez, un poquito más. Para traducirlo, voy a empezar a leer una palabra por palabra, una por una, leer, traducir, leer, traducir. Ahora me tengo que regresar nuevamente para empezar con la comprensión de lo que el texto me está diciendo, y que también puede ser que me lleve varias lecturas más. Entonces, de lo que a veces muchas personas es una sola lectura, aquí mínimo ya tenemos unas 15 veces que lo tuviste que haber leído antes de poder llegar a comprenderlo correctamente. Y este es el error de nuestra generación. Nuestras generaciones no saben entender las cosas. Piensan que con una sola lectura, piensan que ya lo leí, ya lo entendí. No, no funciona así. De hecho, el paso, los más importantes es este que está hasta aquí abajo, que no se mostraba antes, que es el repaso. Porque, ok, perfecto, ya lo entendiste y lo pudiste incluso explicar. Bueno, mañana me lo explicas otra vez. No necesariamente va a ocurrir. Oye, en una semana me lo explicas otra vez. No necesariamente va a ocurrir. Entonces vemos cómo es cómo funciona este concepto. Tenemos que entender las cosas suficiente para poder entenderlas y después empezar a repasarlas. Muy bien, hasta aquí hay preguntas de lo que hemos dicho. Muy bien, les voy a mostrar otra tablita que había hecho de diferentes propósitos para diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, no vamos a entrar como realmente a explicar qué es lo que significa cada cosa, pero, por ejemplo, diferentes conceptos me requieren diferentes propósitos para entender lo que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, Mikra, que es básicamente Tanaj, que es Tanaj es, vamos a decirlo como la Biblia hebrea, ese es el Tanaj. Entonces, si yo quiero saber el Tanaj, un propósito tiene que saber el contenido de manera general, o puedo tener claridad en los temas y el contexto, ser fluido en la lectura en el hebreo con Tamim, entender de manera básica el texto en hebreo, poder explicar los textos, o sea, ¿se fijan cómo es que algo tan sencillo como es decir, ¿saben qué? Vamos a estudiar Tanaj, vamos a estudiar la Biblia hebrea, el Tanaj, ¿no? Algo tan sencillo como decir eso, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a, me vas a explicar los capítulos del Tanaj? ¿O estás diciendo como que vamos a entender muy muy bien cada capítulo del Tanaj? ¿O estás hablando de que vamos a leer y poder traducir el Tanaj? ¿O vamos a leer y entonar correctamente el Tanaj? ¿O vamos a poder leer los comentarios del Tanaj en el hebreo o en el español? O sea, entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué quiero yo ir con esto? No quiero sobresaturarlos con a lo mejor demasiada información que hay aquí. Lo que quiero simplemente es ilustrar con esto es que antes de aprender algo y por lo tanto antes de enseñar algo, tengo que saber cuál es el propósito que yo tengo con este estudio. Y este propósito no necesariamente va a ser A o B. Tengo que definirlo. Y tengo que primero definirlo en mí mismo. Saber, oye, espérate, ¿cuál es el propósito de aprender lo que sea que estoy aprendiendo actualmente? El propósito que estoy aprendiendo actualmente es porque simplemente quiero tener una idea general, o es porque quiero ser fluido en la lectura, o es porque quiero lograr traducir, ¿no? Entonces, primer parte es definir por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo. Y ya que definí por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo, eso me va a determinar los pasos que yo tengo que seguir para entender. Entonces, por ejemplo, si mi propósito es tener una idea general de todo el Tanaj, tener una idea general entonces, ¿qué necesito? Pues yo ahorita necesitaría un Tanaj en español. El hebreo ahorita no lo necesito porque mi propósito que es tener una idea general del Tanaj. Y para ello no necesito el hebreo. Oye, pero si mi intención es poder leer y traducir el hebreo del Tanaj, entonces necesito un Tanaj en hebreo y posiblemente con interlineal si se puede, o por lo menos con traducción, para poder ir traduciendo poco a poco el hebreo. Pero esto no me va a llevarme a la comprensión. Esto no me va a llevar a tener una idea general del Tanaj. Para eso requiere otro estudio aparte, diferente, en otro momento.
¿Se está entendiendo este punto? Ahorita lo voy a repetir después de que Gina haga su pregunta. Sí, adelante. Gracias, David. Entonces, nosotros también lo que debemos buscar como guías es entender el objetivo del alumno para poder saber cuáles son las herramientas que necesita. O sea, olvidarme de mi objetivo como maestro o lo que yo creo que es importante y más bien entablar esta relación con el alumno para ver qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita para entonces poder estar alineados y que efectivamente yo le pueda brindar las herramientas para poder lograr ese objetivo. Correcto, que van de las dos. Por un lado es cuál es el propósito máximo de la educación del niño. Como guía yo tengo que tener definido qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo voy a empujar al niño a aprender. Y por otro lado también tengo que ver qué es lo que el niño necesita, ¿no? Y entonces tengo que irlos mezclando. Entonces definir cuál es mi propósito de estudio y basado en mi propósito de estudio va a ser el camino que yo voy a elegir de cómo enseñar de cómo transmitir esa información. Entonces, lo decimos con pocas palabras nuevamente, es el concepto que estamos viendo aquí es no todo estudio es igual. Este es el concepto principal que estamos viendo ahorita. No todos los estudios son iguales. Un estudio, cuando yo estudio, tengo que tener un propósito para ese estudio. Y si yo entiendo para qué es el propósito de ese estudio, entonces yo voy a poder tomar los pasos adecuados que me van a llevar a ese estudio. Entonces es como que el punto del que estamos hablando ahorita. Definir qué es mi propósito. Y primero les puse la primera tablita. En la primera tablita lo que vemos en esta primera tablita es como que de manera general, muy general, aquí tienen varios propósitos que podemos obtener, ¿no? Por un lado, poder sobreponerme a la primera parte que es el lenguaje. Aquí lo puse como que en tres secciones, lenguaje, comprensión y repaso. Que el lenguaje, primero mi intención cuando yo empiezo a estudiar algo en hebreo, por ejemplo, podría ser ir más allá de la barrera del lenguaje. Entonces, ¿qué necesito para ir más allá de la barrera del lenguaje? Necesito primero obviamente aprender a leer, ¿no? Para aprender la lectura básica de las letras. Segundo es pronunciar correctamente, empezar a pronunciar cada una de las letras correctamente y después fluidez, empezar a leer cada vez más fluido y nada más estas dos secciones que tenemos ahorita, estas dos ya de por sí me requieren al principio toda mi atención. Cuando una persona está empezando en el judaísmo a estudiar y a educar a los niños, tenemos que entender que al principio solamente vamos a enfocarnos en estas dos secciones. ¿Por qué? Porque nada más esto me requiere mucha atención, como lo vimos con un niño que está aprendiendo español, un niño que está aprendiendo a leer en español. Entonces, cuando apenas está aprendiendo a leer, su concentración está completamente en leer correctamente. No está pensando en lo que dice. Esto es un paso mucho más adelante, que es comprensión. Y así lo mismo nosotros también, cuando estamos estudiando, tenemos que pensar primero cuál es mi primer propósito, pronunciar, fluir en la lectura. Y primero, y ahora obviamente que si yo busco fluidez desde el principio, va a ir disminuyendo la pronunciación. Si mi intención es leer rápido, al principio, ¿qué va a pasar? Pues va a bajar la pronunciación. Es por eso que mi primer prioridad es pronunciar correctamente. Y solo después de que aprendí a pronunciar correctamente, entonces ahora sí me voy a buscar a fluir en mi lectura. Y solo después de que ya tengo esto superado, puedo empezar a pensar en qué es lo que estoy diciendo. Y no empieza en comprender, empieza en traducir. ¿Qué es la palabra que estoy diciendo ahorita? Y ahora entonces empiezo a armar la cadena, comprensión. ¿Y qué es comprensión primero? Es entender el texto simple. Y ese es el problema, por ejemplo, para muchas personas cuando empiezan a estudiar Tanaj. Por ejemplo, dicen, ¿saben qué? Vamos a estudiar la parashá de la semana. ¿Qué significa estudiar la parashá de la semana? Entonces depende. Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Bueno, agarra el libro en hebreo, empieza a leer y trata de leer, comprender y entender y explicar y leer los comentaristas. Y está perfecto. Obviamente los comentarios son súper importantes en el estudio de la Torá. Sin embargo, si no has entendido todavía el texto simple, entonces no vas a poder todavía comprender qué es lo que está explicando el comentarista. Entonces no te saltes pasos.
Así son los pasos uno por uno, uno por uno por uno. Y si te saltaste pasos, entonces te vas a darte de topes luego porque no entiendes las cosas o porque entendiste mal. Y otro punto importante, justo que es lo que dice la Gemara en Masejet Ta'anit, en el Talmud, dice que cuando ves a una persona, que justo lo que dijimos antes, que su mente es dura como el barzel, que significa como que parece que no le entra nada, no es que sea dura como el barcel, no tiene una mente de hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que no tiene estructurada su forma de estudio. No está ordenado su forma de estudio, y como no está ordenado su forma de estudio, se salta al siguiente paso y pues no entiende nada. ¿Por qué? Pues porque no está en ese paso, está en este paso o en este. Y entonces tiene que entender que tiene que regresarse y empezar poco a poco, pasito a pasito, pasito a pasito, y después entender el texto simple. ¿Por qué? Porque los comentarios, ¿qué es lo que asumen? Asumen que eres experto en esto. Por ejemplo, el Talmud asume que eres experto en la Mishnah. Y por eso te va, y no solamente en la Mishnah, sino en el Tanaj. El Talmud asume que eres experto en el Tanaj y en la Mishnah. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona llega a estudiar Talmud directamente, inmediatamente, en un idioma que ni siquiera es hebreo, que es arameo? La mayoría, gran parte de la Gemara es en arameo, y entonces no solamente ni siquiera, no sabes leer hebreo, ahora estás leyendo en arameo, tratando de comprender en español un texto que está basado en otro texto anterior. Entonces entiende por qué la gente topa y dice, sabes que mi mente no sirve. No es que tu mente no sirva, es que te estás saltando pasos, ¿no? Es muy sencillo el concepto y por lo tanto también tenemos que hacer así con nuestros niños. Y yo puedo llevar a un niño a este punto artificialmente. Se puede hacer. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo agarrar al niño y que lo repita y que lo repita y que lo repita y que parece que está acá. Me está explicando la Mishnah, la Gemara muy impresionantemente, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Simplemente se lo aprendió de memoria. Todo el proceso se lo aprendió de memoria y que es muy sencillo muchas veces para los niños aprender de memoria los procesos, pero ahora explícame lo que ocurrió realmente. Cámbiale un detalle tantito de aquí y ya se perdió. ¿Por qué? Porque no siguió el proceso real. Entonces, es por eso que es muy importante el proceso muy importante. Y realmente todo está hecho de manera perfecta para que los niños cuando van empezando empiecen desde lo más pequeño. Hoy en día a un adulto, si tú le dices tienes que empezar desde acá, le va a costar mucho trabajo. Y tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. Pero incluso hay una negación interna de no querer hacerlo, como que sí quiero pero no quiero, ¿no? Entonces, y existe ese rechazo. ¿Por qué? Porque ya no estamos al nivel que tendríamos que estar cuando somos niños. Tenemos lo que María Montessori llama periodos sensibles, periodos sensibles. Un periodo sensible para María Montessori significa periodos en los que adquirimos la información con mayor facilidad. En la infancia adquirimos con mayor facilidad el lenguaje, lo aprendemos de manera instintiva, no tenemos que hacer absolutamente nada para aprenderlo, simplemente escuchar y jugar. Y literalmente así aprendemos el idioma cuando somos niños. Cuando somos más grandes ya no, ya requerimos de aprenderlo y la pronunciación ya nunca es la misma. Si tú aprendiste un idioma cuando eres grande, no es lo mismo que cuando eres chico y la pronunciación ya nunca va a ser la misma. Pero puedes aprenderlo bien, sí, pero ya algo, ¿por qué? Porque esos periodos sensibles pasaron. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos alcanzar a los niños en donde están y cuando son chiquitos meterle el idioma lo más que podamos. ¿A través de qué? A través de juegos, a través de canciones, a través de diversión, a través de la vida misma. Así es como se tiene que transmitir un idioma a un niño cuando están chiquitos. Y es lo que tendríamos que buscar, que nuestro ambiente sea justo eso, un ambiente donde tenga todo lo propicio para que ellos vayan adquiriendo el idioma. Segundo punto es el punto de que es, bueno, después, también cuando somos un poco más grandes, pero todavía niños, la memorización se nos hace muy sencilla, muy fácil aprendemos algo de memoria. Y entonces justo aquí, cada una de las etapas del aprendizaje, cuando somos niños, tendría que venir así para poder adquirirlo de manera natural y de manera fácil y que lo que siguiente ya venga. Porque cuando somos niños no podemos comprender conceptos abstractos, conceptos profundos, no podemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener primero, es pasar ese periodo de memorización, de entendimiento de las cosas de manera simple, y ya cuando estamos a los 15, 16, 17 años en adelante, ya podemos agarrar esos mismos conceptos y meterles una profundidad impresionante.
Entonces, digamos como que hoy fue una clase muy técnica, digámoslo así un poquito, pero es las bases del aprendizaje para también nosotros como adultos y también para que nosotros sepamos transmitirlo a los niños de esta manera. Entender que todo aprendizaje es posible, ¿no? Eso fue lo primero que dijimos, todo aprendizaje es posible, que tenemos que saber que va a haber dificultades, no sobreestimar las dificultades, va a haber muchas barreras, va a haber una barrera de mi propia disciplina, va a haber la barrera de mis propias dificultades basado en mi aprendizaje que yo tengo, va a haber barreras, sí va a haber barreras, va a ser fácil, no va a ser fácil, pero si la voluntad es suficientemente fuerte voy a poder lograrlo. Eso fue una de las cosas que estuvimos viendo, también vimos el concepto de que una persona tiene que saber que tiene que dividir, tiene que agarrar lo que va a aprender y saber poder dividirlo, por así decirlo, saber poder ponerlo en partes chiquitas. Como decimos, una jirafa se come partiéndola en cachitos digeribles, una paso a la vez. Si algo se te está haciendo muy difícil, es porque lo estás tratando de comer todo muy rápido. Tienes que agarrar ese conocimiento, poder partirlo en secciones y poder agarrarlo. Pusimos el ejemplo de una persona que está aprendiendo algo en hebreo. Tiene que empezar primero con la pronunciación, empezar con el lenguaje, dominar la parte del lenguaje, empezar después con la comprensión y solo después puedes llegar a explicarlo y a repasarlo. Entonces, primer paso es agarro el conocimiento, lo parto en partes chiquitas, empiezo pronunciando, y es por eso que incluso en las comunidades judías y la comunidad marroquí todavía hasta hoy en día tiene muchas de esas costumbres, había demasiada recitación de los textos, recitaban los textos constantemente, estaban en su boca. ¿Para qué? Para poder tenerlos de manera sencilla y poder sacarlos de manera sencilla y ya no era un problema eso, ya es la primera parte es la pronunciación, la recitación, después viene la comprensión, traducción y comprensión. Entonces, cualquier conocimiento que yo quiero adquirir, cualquier habilidad que yo quiero adquirir, tengo que partirla en pedazos chiquitos para poder empezar poco a poco a adquirirlo y saber que tengo que tener paciencia, que esto es un proceso y que poco a poco lo voy a poder adquirir si tengo la suficiente voluntad de hacerlo y tengo la voluntad de poder ir detrás de las dificultades que sé que van a haber. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces nos vemos el siguiente domingo. Be'ezrat Hashem, que todos tengan un ayuno ligero. Y recuerden, no dejen que su mente les perturbe. Ustedes tienen que permitir sentirse, permitir sentir el hambre, permitir sentir la dificultad del ayuno. Es el punto. Sentir el cuerpo, sentir esa debilidad que no necesariamente, que la pueden llegar a disfrutar si así lo decidimos, ¿no? Incluso esa debilidad que a veces tenemos, llegar a sentirla, llegar incluso a disfrutarla, para que nos permita poder concentrarnos en lo importante. No dejar que tu mente te sature de los pensamientos de tienes que comer, te duele la cabeza, todas las cosas que empiezan a llegar a nuestra mente. Eso es lo que hace que sea más difícil el ayuno. Cuando sentimos lo que tenemos que sentir y permitimos que lleguen los pensamientos positivos también de a dónde quiero ir, vamos a hacerlo todo mucho más sencillo, ¿ok? Muy bien, entonces nos vemos, Be'ezrat Hashem, el día domingo, el siguiente domingo. Esto sale bien. Amén. Thank you. Gracias, Gaham. Gracias. 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 Shabbat Tov.